Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Sean bienvenidos al devocional de este día. Vamos a tratar de reflexionar un poco en la bendita palabra de Dios. Quiero invitarles a que hagamos una oración antes de poder tomar la Biblia y el espíritu de profecía para poder tener nuestra reflexión diaria. Oremos. Amante Dios y querido Padre que está en el cielo, queremos darle las gracias, Señor bendito, por un nuevo día. Gracias por sus bondades, por las fuerzas físicas, mentales y espirituales. Señor, en este día queremos pedirle que su palabra, Señor, nos consuele, nos aconseje, nos exhorte y nos ayude también para tomar conciencia acerca del honor tan grande que nos ha dado como pueblo suyo en este último tiempo. Rogamos, Señor, el perdón de nuestros pecados. Pedimos que nos ayude para poder comprender el consejo de esta mañana y que pueda, Señor, pues quedar en nuestra mente, en nuestro corazón de manera permanente y así, Señor, podamos fundamentar nuestra fe con mayor confianza en sus promesas. Denos de su paz y su amor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, seguimos con la matutina de Cristo triunfante. Este día 28 de noviembre tenemos también un tema bajo el cual meditaremos y el tema es: la ley de Dios no necesita ser revisada. Hay algo muy importante antes de poder tener la lectura que quiero comentar, y es de que, hermanos queridos, el hombre puede equivocarse en lo que dice, en lo que establece. El hombre sí necesita los gobiernos, ¿verdad? Los sistemas empresariales, sociales, etcétera, etcétera, que establecen normas. Es verdad que en ciertos momentos necesitan hacer ciertos ajustes para poder seguir funcionando y que se puedan utilizar. Pero no es así en relación a la voluntad de Dios, no es así también en relación a la palabra que Él ha pronunciado, a sus normas de gobierno, a su santa ley. En ese sentido, tenemos que tener muy claro que inclusive pecamos al cuestionar, al tratar de querer cambiar lo que Dios ha dicho, o tal vez no cambiar lo que la Biblia nos dice, pero sí, ¿verdad? Nosotros oponernos a lo que es su voluntad, al desatender, al ignorar, ya no se diga, ¿verdad?, al presumir tener poder para poder cambiar lo que es la voluntad de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero nos damos cuenta que el enemigo sí ha trabajado en ese sentido. Y hay muchos seres humanos, incluso, ¿verdad?, iglesias que se han apartado de la verdad, que se gozan, se sienten bien al ir, pero lejos de lo que es la voluntad de Dios. Por eso es que hay un versículo que cita esta matutina, que es el versículo que utilizaremos para nuestra reflexión. Se encuentra en Isaías 58:12. ¿Qué dice Isaías 58:12? Pues la palabra de Dios dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es un versículo muy importante, muy conocido para nosotros como movimiento adventista, para nosotros como movimiento de reforma. Nosotros somos muy conocedores que siempre ha habido apostasía. Aún dentro del pueblo de Dios han habido momentos en los cuales el error ha intentado socavar los principios de conducta de la iglesia. Pero también es cierto que se han levantado fieles. Y damos gracias a Dios por ello, porque la verdad se ha mantenido intacta a pesar de la obra del enemigo. Y en ese sentido, este versículo nos indica que Dios espera también que haya un pueblo siempre, que hayan fieles que estén dispuestos para que cuando el enemigo trate de destruir, de derribar, que también haya esa contraoposición, ¿verdad? Para poder también levantar, para poder reparar, para poder restaurar. ¿Sí? Ahora, algo que nos dice este devocional es lo siguiente, y quiero que pongan atención a esto. Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios
tal como está representado en su santa ley, porque su ley es una copia de su carácter. Cristo era tanto la ley como el Evangelio. Vea qué interesante es esto. ¿Cuántos decimos ser cristianos? ¿Cuántos decimos querer tener el carácter de Jesús, que es un requisito para la salvación? Sin embargo, descartamos lo que en realidad revela el carácter de Dios. Yo quiero decirles que no solamente los evangelios reflejan el carácter de Dios. No, es cierto que enseñan la historia, vemos cómo Cristo se comportó, vemos el amor de Jesús, son lindos los evangelios. Por eso dice aquí que el evangelio también, ¿verdad?, es una copia del carácter de Dios. Pero la esencia de lo que Cristo vino a hacer se encuentra en el Decálogo, en su santa ley. Pero el ser humano ha determinado la mayoría, ¿verdad?, en descartar eso. Qué contradictorio entonces podría ser el querer llamarnos o ser reconocidos como cristianos, porque la palabra cristiano quiere decir el que imita a Cristo. ¿Cómo podríamos nosotros imitarlo? ¿Cómo podríamos adaptar a nuestro carácter la imagen de Jesús si desechamos la ley o parte de la ley, que es el medio que Dios ha dejado para que nosotros podamos ver lo que necesitamos hacer? Ahora, en Isaías 58 se especifica la obra de los que adoran a Dios, el hacedor de los cielos y la tierra. Los tuyos, dice la palabra de Dios, edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás. El monumento de Dios, su séptimo día de reposo, será ensalzado. Aquí se revela claramente la historia de la iglesia y del mundo, los que son leales y los que son desleales. Vean qué interesante es esto. A veces nosotros tomamos de una manera irreflexiva las situaciones como se dan. Hoy en día la gente dice, no, si no importa, lo que Dios quiere es el corazón. No importa, la ley, dicen algunos, ¿verdad?, quedó para un pueblo que ya quedó descartado. Pero todo eso lo hacemos de manera ignorante. Cuando hablo de manera ignorante es que no hemos tomado el tiempo para poder nosotros estudiar, sin darnos cuenta que con esa actitud nosotros demarcamos si somos leales a Dios o somos desleales. Ahora, los que son leales, al escuchar la proclamación del mensaje del tercer ángel, han vuelto sus pasos hacia el camino de los mandamientos de Dios, para respetar, honrar y glorificar al que creó los cielos y la tierra. Las fuerzas opositoras han deshonrado a Dios al abrir una brecha en la ley, y cuando la luz de su palabra ha llamado la atención a sus santos mandamientos y ha mostrado la brecha abierta en la ley por la autoridad papal, entonces para librarse de esa convicción, los hombres han procurado destruir toda la ley. ¿Pero han podido destruirla? Es la pregunta. No, porque todos los que investiguen personalmente las Escrituras verán que la ley de Dios permanece inmutable y eterna, y que su monumento, el sábado, permanecerá por los siglos sin fin, señalando al único Dios verdadero y para distinguirlo de todos los dioses falsos. Qué interesante es poder comprender esto. Pero quizás algunos se preguntarán, hermanos, pero la mayoría, fíjese que guardan otro día, la mayoría dice que solamente hay que manifestar amor, no hay que considerar ya la ley de Dios tal cual está escrita en Éxodo 20. Pues ese es un error. Y por eso es que en esta ocasión el Espíritu de Profecía nos dice que tenemos que personalmente investigar si las cosas son así. Y eso es muy importante, queridos hermanos. El Señor nos dice a nosotros, escudriñad las Escrituras. ¿Sí?
Tenemos que nosotros tener ese trabajo personal para no ser engañados. Es lamentable la obra de error, el éxito que tienen las personas, pero tendrá éxito en los que se descuidan, en los que confían en sus guías espirituales. Debemos de nosotros ser no solamente espectadores, no solamente escuchar de manera vaga o de manera ingenua. La salvación es algo que atañe nuestra mayor responsabilidad. Es lo más importante en nuestra vida presente. Cuando hablamos acerca de la ley de Dios, nos damos cuenta que el enemigo principal que surge es el enemigo, es Satanás. Satanás que desde el cielo ha hecho esfuerzos perseverantes para poder, ¿verdad?, destruir el gobierno de Dios. Esa obra que comenzó en el cielo, esa obra de rebeldía, esa obra de engaño, esa obra de inconformidad y de murmuración que inició y cuyo propósito tenía él cambiar la ley de Dios. Para Satanás, la forma del gobierno de Dios es algo injusto. Para Satanás, Dios es un Dios tirano, un Dios opresor, un Dios que se impone de manera arbitraria. Pero el gobierno de Dios dista de todo eso. Nótese que a pesar de que somos desobedientes, a pesar de que millones y millones de personas no consideran la ley de Dios, todavía tienen vida, tienen oportunidades. Eso habla acerca de la libertad de decisión que Dios ha dejado al ser humano. Ahora, no descartamos de que aunque tenemos la libertad para poder decidir, también habrán consecuencias en base a la decisión, en base a la clase de vida o a la clase de religión que adoptemos. Claro que habrán consecuencias. Y eso es lo que el enemigo omite. Así que el enemigo empezó esta obra en el cielo y allá no tuvo éxito. Satanás sabemos de que fue expulsado del cielo. El éxito de Satanás quizás radicó en el hecho que engañó a algunos de los ángeles allí también. Pero donde sí ha tenido éxito Satanás es aquí en la tierra, en hacer creer al mundo la teoría que presentó en el cielo antes de su caída, según la cual la ley de Dios era defectuosa y necesitaba una revisión. Y hoy en día, como lo he dicho anteriormente, una gran parte de la iglesia cristiana, bueno, la iglesia profesa, ¿verdad?, cristiana, muestra por su actitud, y si no por su actitud, con sus palabras, que también acepta ese mismo error. La mayoría de las iglesias desestiman el cuarto mandamiento. Hay iglesias que desestiman el segundo mandamiento. La adoración de imágenes es algo que para algunos no es ningún problema. El cuarto mandamiento dice, no, guardemos otro día. Nótese cómo es tan calculador el enemigo. No, sí hay que reposar, pero no el día que la Biblia indica. Otro día. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad para poder hacerlo. ¿Quién es el que está detrás de todo ese engaño? Es Satanás. Acusa a Dios de tener una ley defectuosa, una ley que necesita ser cambiada, revisada. Y el hombre, siendo un hombre imperfecto, siendo creación, cree que tiene la potestad para poder hacerlo. Qué terrible, queridos hermanos, ponernos en esa situación. Dios nos ayude a nosotros, porque hay muchas formas también de mostrar esa inconformidad a la ley de Dios. Cuando cuestionamos el por qué tengo yo que guardar el sábado y por qué tengo yo que alimentarme de una manera diferente, por qué tengo yo que respetar a mis semejantes, por qué tengo yo, ¿verdad?, que tener en reverencia el nombre de Dios, etcétera, etcétera. Pues esos cuestionamientos son parte del espíritu que Satanás manifestó en el cielo. Ahora, a pesar de esa lucha, ¿verdad?, que se está haciendo, porque es una lucha grande entre las fuerzas celestiales y las fuerzas del error, y a pesar de que también el mundo está determinando ponerse de parte del engaño,
Dios nos llama a nosotros, ¿verdad? Para que no seamos parte de no caigamos en esa trampa engañosa. Ahora, hoy en día, así como en el pasado, siempre Dios ha tratado de tener un pueblo e instarlo, ¿verdad?, para establecer una separación definida entre los hijos de la obediencia y los hijos de la desobediencia, entre los leales y los fieles, y los desleales y los fieles. Así que se han formado dos partidos, los adoradores de la bestia y de su imagen, y los adoradores del Dios verdadero y viviente. Así que, queridos hermanos, tenemos que decidir de parte de quién estamos. Porque no es el problema la ley de Dios. La ley de Dios es incuestionable, la ley de Dios es eterna, la ley de Dios es perfecta, la ley de Dios es santa, es justa, es verdadera. Eso lo dice la palabra de Dios. Y Jesús dijo que la ley de Dios permanecerá. Entonces, ¿quién es el del problema? El del problema somos nosotros. El del problema es aquel que no esté conforme a lo que Dios ha indicado. El del problema es Satanás. El del problema es que el que le crea a Satanás. El problema entonces es, hermano, ignorar lo que la palabra de Dios dice y no sacrificar, no ser humildes para nosotros cumplir lo que Dios también nos recomienda obedecer. Con razón, la palabra del Señor llama, ¿verdad?, a esos restauradores de portillos. Con razón, ¿verdad?, en el versículo de 58:12 de Isaías se nos llama a edificar las ruinas antiguas, no las nuevas. No está hablando de hacer otro edificio, de hacer otro muro, no, de otro templo, no, está refiriéndose a lo antiguo, a lo que Dios estableció desde un principio. Los cimientos, menciona Isaías, lo que sostiene nuestra fe, lo que sostiene a la iglesia, lo que sostiene a su pueblo, dice, de generación en generación. Ahora, de esa manera, sujetándonos a lo antiguo, sujetándonos a los cimientos que Dios puso en su gobierno, que son los gobiernos del ser humano también y de la iglesia, es allí cuando nosotros somos llamados restauradores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Hermanos queridos, en este sentido, ¿verdad? Hay consecuencias por vivir verdaderamente la justicia que Dios pide. Y en este sentido, el pueblo de Dios en este tiempo tiene que luchar por ser un restaurador. ¿Cómo lo hacemos? Pues practicando la justicia, pues obedeciendo la voluntad de Dios. No solamente predicando, porque miren, tenemos que ser honestos, hay muchos adventistas que predican acerca de la ley, pero no la cumplen. Debemos de cumplirla, debemos de ser un pueblo que practique la justicia, y eso es obedeciendo, instando a nuestras familias también, dando este legado a nuestros hijos y que nuestros hijos lo den a nuestros nietos y así se siga llevando a cabo este legado. Es así, ¿verdad?, como nosotros edificamos las ruinas antiguas. Es así, ¿verdad?, también como nosotros fundamentamos y hacemos preservar la verdad. Hay un llamado para con nosotros. Queridos hermanos, hay portillos que se han tratado de hacer en la ley de Dios. Nosotros debemos de ser esos reparadores de portillos, restaurar lo que se ha roto, traer seguridad, ser instrumentos de reconciliación. Hay una calzada también que hay que restaurar, porque el camino, la gente se ha desviado, lo ha dañado. También nosotros tenemos que hacer y mostrar una ruta segura hacia nuestro Señor Jesucristo. Una práctica correcta, ser fieles, dar un buen testimonio a los demás para que también ellos, por nuestro ejemplo, también tengan el deseo y sepan cómo imitar a nuestro Señor Jesús. Así que, queridos hermanos, somos llamados a eso. Vivimos en un tiempo en el que el error está muy proyectado
hacerlo más fácil, lo más práctico para poder seguir. Pero recuérdense que la verdad siempre está presente y resplandece. Nosotros, como pueblo de Dios, somos llamados a mantener en alto la verdad. También en evitar que el enemigo, ¿verdad?, rompa, haga brecha en el muro que protege la iglesia. No tenemos que permitir que el error se introduzca. Pero tampoco tenemos que hacer una muralla en la cual nos quedemos hermetizados como lo hizo el pueblo judío. También tenemos que ser una bendición para los que se encuentran en el error y que según la Biblia son llamados a salir también del engaño y del error. Que Dios nos ayude, mis apreciados hermanos, para que podamos ser fieles y ser reparadores y restauradores de lo que el enemigo ha tratado de dañar en relación a la santa ley de Dios. Amén. Vamos a orar para concluir con nuestro devocional. Les invito a que oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito Señor que esté en el cielo, alabamos y bendecimos su santo nombre y le damos gracias por un nuevo día. Gracias por sus cuidados. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por el honor que nos da de poder ser llamados, Señor, esos reformadores de este tiempo. Ayúdenos, Padre, para siempre mantener los principios de la verdad limpios, completos, Señor, de manera moral en nuestra práctica, Señor, en nuestras convicciones. Ayúdanos para que siempre luchemos por observar su santa ley al 100%. Y para dar un buen testimonio a las personas que nos escuchan, que nos ven, que comparten con nosotros. Le pido, Señor, de que perdone nuestros pecados si hemos sido infieles. Ayúdenos para dar un buen testimonio al mundo. Y oramos por aquellos, Señor, que quizás no han comprendido en realidad la importancia de la ley de Dios, su vigencia, para que puedan entender todo esto y también ellos puedan obedecer su palabra como usted lo indica. Denos de su paz y gracias por el consejo de este día. Acompáñanos en las labores de este día también. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, apreciados hermanos y amigos, hemos concluido así el devocional de esta mañana, esperando que sea de bendición para todos. Será hasta una próxima ocasión. El Señor les colme de bendiciones en las responsabilidades y las labores de este día. Amén.